Pero las verdes son muy buenas.
Pero un poquito más para la... Dura como... Muy buenas tardes. Aquí tenemos 28 participantes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos acá a Pedro Vélez nuevamente. Les hablo pues a los que nos acompañaron ahorita en la tarde con el evento del Guasón. Queremos invitarlos a este conversatorio de más o menos 45 minutos sobre genética para psicólogos y los queremos invitar como un prelanzamiento a un posible diplomado que podríamos llegar a realizar con esta temática. Damos la bienvenida al doctor Pedro Vélez, profesor de la Universidad de la Corporación Universitaria de Lasallista. Bienvenidos y empezamos el evento. Gracias, Pipe. Aprovechando para hacerle publicidad un poco también a el lanzamiento que se va a hacer en la universidad sobre el curso para estudiantes que quieran estudiar psicología, de validar una de las asignaturas a través de el curso que se va a realizar. De pronto, Pipe, ¿quieres hablar de eso un poco? Gracias, Pedro. Sí, si alguno desea afiliar o tiene algún conocido que desee estudiar psicología, tenemos una promoción muy buena que normalmente vale, pues, dependiendo pues, del estrato sociocultural, la asignatura sería prácticamente gratis porque solamente pagan como si pagaran la inscripción a la carrera, que son alrededor de 160.000 pesos, y ven la materia en el mes de mayo. Y cuando ingresen a la carrera, en el mes de agosto, pueden simplemente omitir esa materia y homologarla. Si alguno quiere mayor información, les voy a poner en el chat mi teléfono y me pregunta con mucho gusto. Gracias, Pedro. Perfecto. También les vamos a dejar en el chat de este curso un cuestionario para las personas que viven en pareja de un proyecto de investigación que está dirigiendo la universidad sobre los efectos fisiológicos del estrés y los efectos asociados a la ansiedad y la depresión y trastorno obsesivo compulsivo asociado a la convivencia durante la cuarentena, por si alguno lo quiere contestar.
se los dejamos ahí en el chat. Listo, perfecto. Bueno, entonces empecemos pues para ser cumplidos con el horario que vamos a manejar. Entonces vamos a iniciar con esta charla introductoria, como explicaba Pipe, sobre las características necesarias de la genética y por qué hay razones para que hoy en día los psicólogos nos interesemos más por el tema de la genética, siendo una posibilidad de especialización como parte de un proyecto de doctorado, de maestría, en el área de la psicología. ¿Listo? En los diferentes contextos investigativos que hay. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar esta conversación. Como lo decía Pipe, esto es una introducción frente a lo que podría ser más adelante un diplomado dentro de la Corporación Universitaria Lasallista sobre genética del comportamiento, genética de la cognición y genética de la psicopatología, que serían como los temas a tratar en un posible diplomado. Bueno, y más adelante aspiraremos a otros objetivos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar hablando un poco del contenido de lo que vamos a tratar en esta charla, que vamos a hacer una pequeña introducción, las diferentes divisiones de la genética, los organismos genéticos modelo que se utilizan hoy en día en investigación, la genética del cerebro y la cognición, estudios con gemelos, que vamos a ver que cumple un papel fundamental dentro de la genética, ¿sí? Y también vamos a ver elementos asociados a la genética y la psicopatología. Por último, estaremos hablando del factor epigenético, ¿sí? La cognición y el comportamiento. Abriremos ronda de preguntas, sin embargo, al final haré alguna reflexión asociada a la idea de crear pensamiento multidisciplinario, sobre todo en ámbito científico. ¿Listo? Entonces, comencemos con la introducción, ¿sí? Un poco una breve historia, ¿sí? Y es que debemos entender que los seres humanos a lo largo de nuestra historia, es decir, hace miles de años, ya utilizábamos los principios básicos de la genética. Es decir, actualmente lo conocemos como un lenguaje o como un discurso específico de la ciencia, pero digamos que en el modelo empírico y práctico de civilizaciones anteriores ya veíamos, ¿sí?, ciertos elementos de utilización de factores genéticos, ¿sí?, de ciertos principios. También entendemos que como ciencia se configuró en los últimos 100 años, ¿sí? Les decía pues que ya se configura como un ente con rigurosidad a partir del método científico, en donde se estructuran las diferentes áreas de la genética a considerar. ¿Listo? También existe evidencia, como les mencionaba, de hace 10.000 o 12.000 años en el uso de estos principios en el Oriente Medio, sobre todo cuando hablábamos de la consecución de especies domésticas fuera de plantas o de animales, ¿cierto? Para establecer cultivos o para establecer fuentes de alimento para suplir las necesidades macro de una población en particular. Entonces lo veíamos en ciudades como Babilonia con el uso del trigo, también en Egipto, sobre todo en Egipto se utilizó mucho con la cebada, ¿sí? Y con el trigo también, para producir algunos de los elementos que aún hoy consumimos, por ejemplo la cerveza, ¿sí? Entonces, antiguamente se veía el uso de trigo, la mezcla de semillas más grandes con semillas más pequeñas, buscando un equilibrio entre las diferentes semillas, ¿sí? También veíamos que efectivamente había elementos asociados a la búsqueda de, por ejemplo, perros, cabras u ovejas que produjeran, en este caso, pues perros mayor compañía, mayor cuidado a través de la selección artificial, cabras y ovejas que fueran más productivas en cuanto a leche, carne y lana. ¿Listo? Entonces, también efectivamente vemos en los manuscritos y en algunas de las figuras cuneiformes y figuras rupestres de algunas civilizaciones y de algunas culturas, vemos evidencia del uso de dichos elementos asociados a la mezcla o a la unión de diferentes recursos biológicos que nos facilitaban de alguna forma poder producir en masa ciertos de estos cultivos que se utilizaban para alimentar la población en general.
Bueno, otro elemento importante dentro de la genética, para que nos vayamos contextualizando, lo quiero poner a la luz del contexto de estas montañas que vemos acá. Es en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, llamada la Meseta Negra, ¿sí? Resulta que en la Meseta Negra habitaba una población muy importante, una tribu indígena muy importante, llamados los Hopi, ¿sí? Con su gentilicio Hopis, ¿sí? Los pueblos, pues en este particular de Hopis, se agrupaban en grupos de decenas, algunos inclusive pues llegaban a grupos de centenas, pero normalmente eran grupos decenarios que se reunían dentro de las diferentes paredes y las diferentes montañas de la Meseta Negra. Oraibi es el asentamiento continuo más antiguo de América del Norte, data del año 1150 después de Cristo. Hasta la actualidad todavía hay algunos vestigios de estas tribus Hopi, ¿sí? Hrdlicka fue un antropólogo muy importante que descubrió 11 Hopis blancos sin ningún origen caucásico. Es decir, él como antropólogo estudiaba estos grupos poblacionales y se dio cuenta que dentro de los Hopi no había antecedentes de mezcla con grupos caucásicos venidos de Europa y por el contrario, había dentro de estos grupos algunos individuos con características caucásicas, blancas, ¿sí? Sobre todo en su piel, de piel clara, cabello pues, o pelo claro y ojos claros. ¿Listo? A estas personas entonces, después de muchos años, logramos entender que se debía a una alteración genética que conocemos actualmente como albinismo, ¿sí? Y esa alteración genética en particular se debe a un defecto en enzimas productoras de la melanina, ¿cierto? La melanina, pues, como una estructura glicoproteica que se encarga de fabricar o de protegernos de alguna forma frente a lo que conocemos como los rayos ultravioletas, sean A o B, ¿cierto? Es decir, ondas de luz con una frecuencia mucho más alta, en donde ya se consideran ondas ionizantes, es decir, que alteran la composición molecular de muchas estructuras, y obviamente esta melanina es la que le da el pigmento oscuro a la piel, al pelo y a los ojos. Lo que empezábamos a ver en este grupo de Hopis, ¿sí? Es que el albinismo era una característica que se repetía bastante, ¿sí? Y esa característica que se repetía bastante, gracias a Harold Garrod en 1908, pudimos determinar que estaba descrita como un rasgo autosómico recesivo. Es decir, que podía saltarse algunas generaciones y que la producción, el gen productor de la melanina era un gen dominante. Cuando había ausencia o de lesión de alguno de estos genes, que lo vamos a ver un poquito más adelante qué es eso, aparecían genes asociados al albinismo, ¿sí? Y se necesitaban las dos copias de ambos progenitores, es decir, tenía que venir el gen del albinismo de la madre y el gen del albinismo del padre, y tenía que haber, por ejemplo, de lesión en algunos genes encargados también de la melanina. Actualmente sabemos que es causada por múltiples genes, como les decía, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál era un elemento importante? Y es que se sabe que el albinismo más común en los Hopis es el albinismo que se llama óculo cutáneo tipo 2, que es un defecto del gen OCA2 del cromosoma 15, ¿sí? Era bastante común en ellos. Miren cómo se presentaba el albinismo en los Hopis, o cómo se presenta todavía. En la población en general encontramos que una persona de cada 20.000, ¿sí? Uno de cada 20.000 personas presenta albinismo actualmente. En los Hopis era uno de cada 200. Es decir, 100 veces más probable presentar albinismo en los Hopis que en la población común, en la población en general. Entonces, eso nos saca la conclusión de que los albinos eran considerados importantes, y eso se estudió a nivel antropológico dentro de la cultura Hopi, ¿sí? Que era considerado como un rasgo de sangre pura. Y esto les daba algunos beneficios dentro del manejo de la misma tribu, ¿sí? Entonces, los Hopis varones albinos, por ejemplo, por la vulnerabilidad cutánea también y ocular, no tenían que cumplir la de agricultura, ¿sí? Y tampoco tenían que hacer recorridos grandes para buscar fuentes de alimento, sino que permanecían más tiempo con las mujeres de la tribu. Eso hizo que este gen en particular
el OCA2, efectivamente marcaba un hito importante en la configuración de esta tribu para la clasificación de ellos a nivel selectivo como individuos que tenían mejores características para reproducirse, pues permanecían más tiempo con las mujeres de la tribu. Entonces ahí vemos como un factor genético junto con la configuración del ambiente permitía un elemento configurador dentro de la cultura, ¿sí? Entonces el hecho de que había un gen, en particular el gen que dificultaba la síntesis de la melanina, ocasionaba que estos individuos fueran considerados sagrados o importantes dentro de la tribu. ¿Listo? Este defecto genético es un defecto genético entre los 20.000 genes de la especie humana, puede cambiar completamente la vida del individuo, por ejemplo, en esta tribu Hopi, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de que es un defecto o una alteración genética? Hablamos de defecto o alteración genética porque efectivamente, si ellos no tuvieran esa ventaja de poderse quedar con las mujeres y protegerse de los rayos del sol, a efectos adaptativos, por ejemplo, en la sabana africana o en Europa, en épocas glaciares, efectivamente sabemos que esta alteración genética era un factor que no les permitía a ellos sobrevivir por largo tiempo debido al riesgo de la aparición de cánceres de piel. ¿Listo? Entonces, la vida de los Hopis ilustra el papel de la genética en el medio social, eso es muy importante. Los genes son fundamentales para saber quiénes somos y qué es lo que somos, ¿cierto? Dentro del fenómeno cultural también. Y la genética ha estado implícitamente a lo largo de la historia con la domesticación de plantas y animales, como lo veíamos anteriormente. Actualmente la genética se utiliza en diferentes ámbitos industriales, ¿sí? Como lo vemos, por ejemplo, en la producción industrial, también en la medicina. Aquí, por ejemplo, vemos la displasia diastrófica, que es una displasia particular en el cromosoma 5, en donde efectivamente podemos ver que las articulaciones en las manos, en los miembros superiores de un niño, efectivamente tienen atrofias particulares que obviamente van a imposibilitar muchos de los fenómenos de la motricidad gruesa. ¿Y eso a qué se lo debemos? A la importancia del gran árbol de la vida. Aquí vemos efectivamente todas las mutaciones que ha habido a nivel genético y que gracias a esas mutaciones, junto con la selección natural, efectivamente todo eso ha ocasionado la gran diversidad de vida que tenemos en todo el mundo. Pero esto no nos puede alejar del hecho de que nuestro cerebro, por ejemplo, es un mecanismo biológico y como mecanismo biológico también evolucionó gracias a esas mutaciones que ocurrieron en antecesores de nosotros. Nosotros estamos ubicados aquí en este extremo, pues en esta representación gráfica. Aquí están los humanos y los neandertales, los primos de nosotros, con quienes nos mezclamos y compartimos todavía alguna herencia genética de ellos, ¿sí? Pero todas estas otras especies y reinos y dominios de la naturaleza, pues comparten muchos genes con nosotros. Nosotros, por ejemplo, con el roble, que es una planta, ¿sí? Podemos compartir entre el 50 y el 60% de nuestros genes. Es decir, nosotros somos primos relativamente lejanos del roble, de un árbol. Pero eso es la configuración propia de la selección natural. Y esto es lo que nos permite complejizar y entender la vida como una unión de un montón de eslabones que se van configurando. Y la genética se encarga de estudiar precisamente cómo esas mutaciones, esas características genéticas nos hacen sujetos particulares, individuos separados de otros, pero también nos permiten relacionarnos con otras especies del reino de la vida, de los reinos de la vida. ¿Listo? Entonces, la evolución de las especies está marcada por la genética, sobre todo la expresión de genes comunes y diferentes. Eso nos hace similares o nos hace diferentes a otros individuos. Los organismos adaptados a su ambiente utilizando los sistemas genéticos. Y esto nos lleva entonces a pensar en el concepto de genoma, que es el conjunto completo de instrucciones genéticas para un organismo. Es decir, codificando en ácidos nucleicos, principalmente ADN y ARN, nos podemos configurar como individuos de una especie y como individuos diferentes a otros, ¿sí? Todos los individuos compartimos un mismo ancestro común y se remonta hace 3.500 millones de años. Sabemos que la Tierra, en promedio, en edad geológica, tiene alrededor de 4.500 millones de años, más o menos lo que tiene el sistema solar. Nuestra galaxia es un poco más vieja, ¿cierto? Sin embargo, pues en los 13.700 millones de años, pues
digamos que la vida se empezó a configurar en la segunda mitad de todo el tiempo de la existencia después del Big Bang. Entonces, todo esto nos lleva a ver que la vida ha evolucionado durante muchísimos años y obviamente ha habido muchos momentos de extinción a lo largo de los 3.500 millones de años, diferentes extinciones en el Pérmico, bueno, hay muchas otras extinciones en particular que marcaron como el fin de muchas especies y el inicio y la supervivencia de otras. ¿Listo? Entonces, también vemos que efectivamente, por ejemplo, el biólogo evolucionista Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, refiere que la vida es como un río de ADN que corre a través del tiempo, conectando todos los organismos, ¿sí? Pasados y presentes. Es un río que va recorriendo con sus diferentes ramas, como si fuera el Amazonas, en donde convergen muchas fuentes hídricas y se unen para darle el caudal completo al río, en este caso para darle el caudal completo a la vida presente. Hoy en día estamos pasando por una situación muy particular y es el contagio de un virus zoonótico, es decir, un virus que nació específicamente, pues que estaba presente en otra especie animal. Otro virus zoonótico, por ejemplo, es el VIH, ¿sí? Que es el virus de la inmunodeficiencia humana. También es un virus que pasa de una especie a otra debido a mutaciones aleatorias que ocurren en su ADN o ARN. Y estas pequeñas mutaciones entonces permiten a un virus pasar de una especie a otra. La genética molecular permitió comprender el cruce entre neandertales y homo sapiens hace 30, 40 mil años aproximadamente, que se dio principalmente este cruce alrededor de zonas como Turquía y algunas zonas del norte de Europa, ¿sí? Entonces, seguimos conservando algunos de estos genes. ¿Listo? Entonces, todo esto es un marco general para entender la importancia que ha tenido la genética a nivel antropológico, a nivel sociológico, a nivel cultural, a nivel biológico, ¿sí? Y obviamente, pues, a nivel evolutivo. Entonces, si vamos pensando en esta lógica, ¿por qué la psicología a veces se queda corta en el estudio de la misma genética, sabiendo que esto podría darnos luz frente a muchas cosas que estamos estudiando actualmente desde diferentes perspectivas? Entonces, primero tenemos que entender también que la genética tiene unas divisiones. Esta es la división principal, aunque hay otras, ¿sí? Y es que existe la genética de la transmisión de genes, la genética molecular y la genética poblacional, a partir de estudios estadísticos principalmente, ¿sí? Y entendemos la genética de transmisión como la genética clásica, que se la debemos principalmente a Mendel, ¿cierto? Con el estudio, pues, de ciertas semillas que él mezclaba para ver cuáles eran verdes y cuáles eran amarillas y cuáles eran genes recesivos y cuáles eran genes dominantes. Vavilov también en Rusia fue un gran precursor de la genética actual, ¿sí? Pero miren que principalmente se dieron en el campo de la botánica. Más adelante se fueron adoptando estos estudios también en el reino animal, ¿cierto? Y establece los principios básicos de la herencia, la transmisión de rasgos de una generación a otra, la relación entre cromosomas y herencia, ¿sí? La disposición de genes en los cromosomas, el mapeo genético en general, ¿cierto? Como el genoma, que ya hablamos un poco de él, se centra en el organismo individual, cómo este individuo hereda y transmite sus genes, ¿sí? Entonces, efectivamente tenemos una tradición muy grande, sobre todo en Europa se vivía toda esta tradición a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en donde efectivamente, pues, Charles Darwin efectivamente fue un gran precursor también, gracias a la teoría de la evolución, y la genética, digamos que ha sido el medio también de comprobación de dicha teoría. ¿Listo? Entonces, en la genética molecular, en cambio, nos vamos ya a caracterizar químicamente los genes, ¿sí? La característica química de cada gen. Entonces, esto va mucho más allá, es mucho más profundo, ¿sí? Cómo se codifica, replica y se expresa el gen, procesos celulares en particular, ¿sí? También identificamos esos procesos celulares de replicación, transcripción y traducción de los genes, la regulación génica como procesos que controlan la expresión, y su principal foco es el gen específico. ¿Listo? Es decir, el gen específico es cuando nosotros podemos profundamente entrar a hacer un análisis molecular dentro de la genética, su organización y su función. ¿Listo? Entonces, vemos también que dentro de la genética encontramos la genética poblacional. En esta genética poblacional hablamos de la composición genética de grupos de individuos de una especie, lo que veíamos, por ejemplo, en los Hopi, con el gen asociado al albinismo,
¿sí? Que efectivamente, gracias a la selección artificial de su propia tribu, a su cultura, ese gen tuvo la posibilidad de replicarse con mayor probabilidad dentro de esa tribu Hopi, ¿sí? Y esto hizo que ellos fueran efectivamente más comunes encontrarlos, es decir, una relación de 1 a 200, mientras que el albinismo es 1 a 20.000, ¿sí? También cómo cambia la composición con el tiempo y la geografía, eso es importante estudiarlo. Dentro de la genética poblacional, el estudio de la evolución de Darwin, ¿cierto? Su principal foco es el grupo de genes hallados en una población en particular. Entonces aquí vemos una representación gráfica de la diferencia entre la genética de transmisión, la genética molecular y la genética poblacional. Efectivamente aquí podemos ver cómo de un individuo se heredan características diferentes o aparecen genes recesivos. También en la molecular, la estructura molecular propia de cada gen es muy importante poderla diferenciar, ¿sí? Y en la genética poblacional, pues el comportamiento de una especie y de los genes en esa especie. Entonces, hablemos un poquito de cuáles son los organismos genéticos modelo que utilizamos hoy en día en los estudios genéticos. Han sido muchas especies las que se han utilizado, sin embargo, debido a sus características y su utilidad, han sido objeto de profundo estudio algunos de estos individuos, ¿sí? Sus genomas fueron secuenciados por parte del proyecto Genoma Humano, precisamente para poder entrar a profundizar sobre las características de sus genes, ¿sí? Es decir, el proyecto Genoma Humano fue el que habilitó esto, ¿sí? Entonces, eso nos permite configurar elementos particulares del desarrollo genético. Listo. Estas son algunas de esas especies, la mosca de la fruta, por ejemplo, las bacterias, ¿sí? Sobre todo el Escherichia coli, ¿sí? El nemátodo también es utilizado, la planta crucífera también, los ratones caseros y la levadura de la cerveza. Listo. Que efectivamente pues es un hongo. Entonces, cada uno de estos elementos configuraba un patrón particular que nos permitía el desarrollo de los diferentes estudios dentro de la genética. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que se utilizaban? Sobre todo, las características para su estudio, que eran individuos con un breve tiempo de generación a generación. Es decir, la mosca, por ejemplo, la mosca común, efectivamente vemos que se reproducía en gran cantidad y en un periodo de tiempo muy corto. Y ese periodo de tiempo corto permitía la posibilidad de evaluar generación tras generación, dándonos una ventaja. También los números grandes son más manejables que la de progenie. Entonces, pues si yo tengo 30 perros, es muy difícil manejar los 30 perros, así tengo 200 moscas, ¿cierto? Es diferente, entonces eso también permitía. Y adaptabilidad a un medio de laboratorio, pues yo no puedo mantener un perro todo el tiempo encerrado en una jaula. Posibilidad de ser alojados y propagados de forma económica. ¿Listo? El pez cebra, por ejemplo, dorado, tiene una menor cantidad de melanosomas. Esto es un ejemplo muy claro, ¿sí? Son más pequeñas y pigmento menos denso. Por ejemplo, Cheng y sus colaboradores aislaron y secuenciaron el gen responsable de la mutación dorada de este pez, que codifica la proteína que interviene en la captación del calcio para los melanosomas, que lo veíamos, por ejemplo, en los Hopis, ¿sí? Entonces, estas características permitían que una especie fuera diferente a otra. Pero con ese estudio pudimos empezar a determinar cuáles eran los genes similares en la especie humana que codificaban los diferentes tonos de piel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este gen, que es el SLC24A5, nos permite ver que era un gen muy similar al de los peces cebra, que codificaba su tonalidad. Y este gen entonces era responsable entre el 24 y el 38% de las diferencias de pigmentación entre europeos y africanos. ¿Listo? Entonces esto pues obviamente nos permitió entender un poco más, y el OCA2 de los Hopi pues efectivamente también influye en esto. Entonces miren cómo el estudio de organismos genéticos modelo nos permite entender rasgos particulares de nuestra composición fenotípica, es decir, de nuestras características físicas. ¿Listo? Entonces, una pregunta es, la genética y el cerebro entonces, porque el cerebro también es una característica fenotípica de nosotros y todo lo que en el cerebro está. Entonces, estos individuos también nos llevaron a mirar que había algunos de estos individuos que tenían características en el sistema nervioso que eran similares a nuestro sistema nervioso. Entonces, se hizo la secuenciación completa en el proyecto del Genoma Humano,
¿sí? Sobre todo de 4 especies modelo, que era el nemátodo, ¿sí? La mosca de la fruta, el pez cebra y el ratón. ¿Listo? Como podemos ver, nosotros tenemos alrededor de 20.000 genes que se expresan. El ratón tiene 25.000, el pez cebra 24.000, la mosca tiene 15.000 y el nemátodo 19.000, ¿cierto? De los genes que se expresan. ¿Listo? Pregunta entonces problematizadora, ¿por qué los caballos no pueden ser usados como organismos genéticos modelo? Pues porque tenerlos en un laboratorio pues es prácticamente imposible y el tiempo de reproducción de un caballo pues tarda aproximadamente 11 meses para que ellos tengan una cría, entonces pues poder hacer estudios generacionales o poblacionales es más difícil, ¿sí? Listo. Bueno, entonces hablemos ahora del cerebro asociado a la genética y la cognición. Como podemos ver, nuestro cerebro, ¿sí? Está marcado por muchísimos genes. Es decir, nuestro encéfalo, aproximadamente tenemos 14.000 genes que determinan la composición biológica de nuestro cerebro, ¿sí? Y estos genes, obviamente, pues 6.000 de ellos son expresados directamente en el encéfalo y 8.000 son ubicuos, es decir, que ayudan a expresar características de las células del cerebro, sean pues células gliales o células neuronales, pero también pues interfieren en otros tejidos, ¿sí? Entonces es muy importante entender que más de 14.000 genes de los 20.000 genes que tenemos ayudan al desarrollo del encéfalo de un individuo. Por lo tanto, el estudio de la genética para nosotros, si nos interesa el funcionamiento de nuestro cerebro, es fundamental, ¿sí? Entonces, ahí la genómica busca el análisis de secuencias completas de ADN, ¿sí? Permite conocer cómo proporciona instrucciones del ensamblado y la función del encéfalo, ¿sí? Por eso es muy importante empezar a estudiar esto. Y de ahí se desprenden todas las características biológicas, en los axones, en las dendritas, en los diferentes cuerpos celulares, ¿cierto? Todo eso está configurado por proteínas, por lípidos, por aminoácidos, por un montón de compuestos químicos que se sintetizan o que la orden de síntesis de ellos nace a partir de la secuenciación del ADN, ¿sí? Un elemento entonces, hablando de genética e inteligencia dentro de la cognición, esto fue un metaanálisis muy grande que se hizo, salió hace 2 años, más o menos 3, en el 2017, en donde se agruparon más de 78.000 individuos, en donde pudimos identificar genes asociados y loci son como grupos de genes que se transcriben y dan información genética asociados a la capacidad intelectual. Y como podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, todos los genes que superaron, esto es una escala de menos logaritmo en base 10 del P, pues del análisis estadístico en P, entonces todos estos genes, estas mutaciones en particular o estas secuenciaciones de genes, nos permitían identificar que tenían una gran relevancia en la configuración de la capacidad intelectual, ¿sí? Entonces miren que aquí tenemos más de 22 genes. Esos 22 genes están asociados a la capacidad intelectual. Otros que están en el borde, ¿sí? Que de pronto podrían tener alguna influencia en particular, ¿sí? Pero entonces es importante configurarlos dentro o tenerlos en cuenta dentro del estudio de la genética humana. ¿Listo? Aquí vemos esos 22 genes en particular, ¿cierto? O sea, estas son las secuencias codificadoras que encontramos. Aquí encontramos los locus, ¿sí? Que es el plural de loci, que es donde está ubicado efectivamente el gen. Este primer número es el cromosoma en donde está ubicado el par de cromosomas. El brazo en donde está ubicado, el brazo Q, el brazo P, ¿sí? Y la posición dentro de ese cromosoma. ¿Listo? Como podemos ver, estos valores de P son valores muy bajitos. ¿Eso que nos está diciendo? Es decir, que tiene una correlación supremamente alta, la inteligencia con la secuenciación específica de ese código genético. ¿Listo? Eso es muy favorable en este estudio. Es un metaanálisis supremamente grande que nos está mostrando, tomando una muestra sumada de todos los estudios que reunió, la importancia del estudio de los genes para la inteligencia. ¿Sí? Ahora, otro método dentro de la genética que entendemos dentro del funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Para el estudio de la genética como elemento de la psicología, es el estudio de los gemelos, ¿sí? Partiendo de la diferencia entre gemelos monocigóticos, que son los gemelos idénticos, ¿sí? Que tienen un genoma prácticamente idéntico, ¿sí? Y los gemelos disigóticos, que son los gemelos fraternos, también conocidos como mellizos,
tienen algunos elementos del genoma similar, obviamente, porque son hermanos, pero no se diferencian de cualquier otro par de hermanos que puedan nacer en tiempos diferentes. ¿Listo? Obviamente, ese genoma idéntico hace que tengan características físicas completamente iguales, ¿sí? Con algunas diferenciaciones, pero vamos a ver por qué puede pasar, ¿sí? Pero también, efectivamente, pues nuestro cerebro y el funcionamiento de nuestro cerebro compartirá muchos elementos en común. En ellos, efectivamente, habrá ciertas diferencias. La diferencia principal entre los idénticos y los fraternos, pues es obviamente que en los idénticos solamente hubo un espermatozoide con un óvulo y al final el cigoto se nos dividió en dos individuos por separado. En cambio, en los fraternos hubo 2 espermatozoides y había 2 óvulos en ese momento disponibles para la fertilización y aparecieron 2 individuos por separado. Por lo tanto, como este espermatozoide trae una carga genética que es una célula ploide, la mitad de información, y este huevo, pues, o este óvulo tiene la otra mitad, estos 2 individuos van a tener en total la misma carga genética. ¿Listo? Aquí vemos una secuenciación, ¿sí? Esto es un electroferograma de Spanker, que es una forma de empezar a hacer la secuenciación de las bases nitrogenadas que se configuran como timina, adenina, guanina, citosina, a partir pues como de un estudio pues de la respuesta, sobre todo de luminiscencia, de la respuesta electromagnética de cada una de ellas. Y aquí podemos ver la secuenciación de 2 gemelos idénticos. Este es un gemelo y este es otro gemelo. Y la secuencia sigue. Este es el gemelo 1 y este es el gemelo 2. Como pueden ver, genéticamente tienen la secuenciación exactamente igual en genes particulares de elementos propios de nuestro cerebro. Como por ejemplo, la configuración o la aparición de la acetilcolina, o la aparición o la síntesis de compuestos químicos como la noradrenalina. Toda esta secuenciación nos muestra elementos particulares de esos genes, ¿sí? Y esto nos lleva a considerar que efectivamente sus cerebros, por lo menos en la síntesis de muchos de estos elementos, podrían tener muchos elementos en común. Lo que pasa es que ahí es donde se juega ya el estudio de la plasticidad cerebral, que también es moldeada por el medio ambiente y eso va a marcar diferencias. Pero por lo menos en cuanto a la síntesis de la configuración genéticas, en este electroferograma que podemos ver, 2 gemelos idénticos tienen la misma configuración genética, ¿sí? Y esto lo vemos, obviamente puede haber algunas mutaciones que podrían diferenciar, pero el porcentaje es supremamente bajo en comparación con los 23 pares de cromosomas que tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, estos estudios de gemelos, ¿sí? También se extienden no solamente para estudiar, por ejemplo, cómo 2 gemelos comparten, por ejemplo, diferentes funciones cognitivas, también se relaciona con estudios poblacionales con gemelos que habían sido separados o adoptados por diferentes padres en etapas de sus primeros meses de vida. Gemelos idénticos que compartían diferentes padres adoptivos que se encontraron en la adultez. Este es un caso muy famoso en Estados Unidos, ¿sí? Es un caso de 3 trillizos idénticos, ¿sí? Que fueron separados en el primer mes de vida. Su madre los dio en adopción y un laboratorio dirigido por la Universidad de Yale, creo, no estoy muy seguro, pero sí, creo que era Yale, en donde un grupo de psicoanalistas querían entender las diferencias comportamentales habiendo separado estos individuos en los primeros meses y que crecieran en grupos de padres adoptivos diferentes. ¿Listo? Entonces, eso nos permitió empezar a comprobar efectivamente cómo, bueno, esto obviamente, este caso es un caso muy complejo porque tuvo un problema ético gigantesco, pero pues de todas maneras el problema fue ético en particular, porque se dieron cuenta al final que era el estudio el que daba a los niños en adopción, ¿sí? Pero nunca les decían que hacían parte de un estudio, ¿sí? Entonces, obviamente, pues había un problema ahí con cuanto al consentimiento. Otro elemento, entonces, para comprender todo esto y a donde nos lleva todo este estudio de gemelos es cuál es la prevalencia de los trastornos psicopatológicos, por ejemplo, en las diferentes poblaciones y cómo el estudio de gemelos idénticos o de gemelos disigóticos nos ha llevado a comprender un poco más la prevalencia de dichas alteraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner algunos casos.
Las anomalías cromosómicas, ¿sí? Cuando tenemos trisomías sexuales, por ejemplo, ¿sí? Que efectivamente había 2 cromosomas X o 2 cromosomas Y, o efectivamente pues se da una monosomía, como es en el caso del síndrome de Turner, ¿sí? Y todo esto implicaba, ¿sí? Por ejemplo, un síndrome del X frágil implica alteraciones neurocognitivas, ¿sí? Síntomas en particular como retrasos en el habla, en el desarrollo motor. Por eso es muy importante entender esto y tenemos que tener claro, por ejemplo, el síndrome del X frágil es la forma heredada más común del retraso mental o de la discapacidad intelectual hoy conocida, ¿cierto? Entonces, por eso es importante entender que la etiología no es únicamente ambiental, obviamente, juega un papel muy importante, pero si nosotros como psicólogos muchas veces nos dedicamos únicamente a estudiar factores ambientales, pero no nos podemos empezar a desligar tanto, antes por el contrario tenemos que acercarnos más al estudio de la genética. Otro ejemplo claro, el síndrome de Angelman, ¿sí? Y es cuando hay una delesión en el cromosoma 15, específicamente de la madre. Y esa delesión hace que aparezca un síndrome que actualmente, pues algunos teóricos lo ponen dentro del grupo de los trastornos del espectro autista, ¿sí? Y es una delesión particular en el cromosoma 15. Pero miren lo interesante, un síndrome diferente, con características diferentes que es el de Prader-Willi, también es una delesión en el cromosoma 15, del mismo gen. Lo que pasa es que la delesión ocurre en el cromosoma del padre, no de la madre. Y la sola diferencia en cuál de los dos se presenta va a determinar características fenotípicas diferentes en los dos trastornos. ¿Listo? Y obviamente la aparición de problemas neurocognitivos en particular. En el TDAH, ¿sí? Vemos que cuando un gemelo, inclusive en gemelos adoptivos, se corrobora esta información, que no tuvieron nada que ver en ambientes familiares diferentes, cuando un gemelo idéntico tiene TDAH, ¿sí? Un déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Vemos que el otro gemelo tiene de un 60 a un 80% de probabilidades de también presentar TDAH. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es, aquí los genes pueden estar jugando un papel muy importante, ¿sí? Y eso, como les decía, lo vemos en gemelos adoptivos y biológicos. Comparado con gemelos fraternos, también en adopción, y que viven dentro del mismo hogar, la prevalencia, lo que comparten ellos, de si uno de los dos presenta TDAH en comparación con el otro, es del 22 al 30%, es decir, hay una diferencia grande, y en estudios de correlación se ha encontrado pues, que es significativa la diferencia. ¿Listo? También en estudio biológico. Y aquí vemos, por ejemplo, un gran ejemplo de, en el estudio de transmisión en los cromosomas, la genética transmisional, vemos que el cromosoma 11, en su brazo P, que es el brazo corto, ¿sí? En la posición 15.5, hay un gen que se encarga de la síntesis de dopamina. Nosotros hemos encontrado que en ese gen, ¿sí? En ese gen específico, cuando se presenta una secuenciación de bases nitrogenadas como adenina, citosina, guanina, en particular en ese gen, esa secuenciación es uno de los principales factores de riesgo en la aparición del TDAH. Y eso se corrobora por la genética farmacológica que actualmente se utilizan los psicoestimulantes como tratamiento para el déficit de atención con hiperactividad. Y resulta que los medicamentos utilizados para el TDAH, muchos de ellos son inhibidores de la recaptación de dopamina. Por lo tanto, es acorde, por lo menos en la parte farmacológica, en la parte molecular, es acorde la configuración genética con respecto a la fenotipia o las características fenotípicas de los receptores dopaminérgicos y los recaptadores. Aquí lo vemos, otro gen muy importante, en el cromosoma 5, en el brazo P. Otro gen muy importante en el TDAH, que es el DAT1, ¿sí? Que se encarga de sintetizar la glicoproteína, que es la recaptadora de la dopamina, ¿sí? Vemos que cuando hay un polimorfismo, es decir, una secuenciación particular, que inclusive no es transcribible, ¿sí? Que se conoce como heterocromatina, pero pues esos ya son conceptos un poco más avanzados, efectivamente vemos que estos individuos tienen mayor riesgo de presentar TDAH. ¿Listo? Otro gen en particular, en el cromosoma 4, en el brazo P, vemos que cuando presentan cuando presentan alrededor de 136 pares de bases nitrogenadas, ¿sí? Hay factor protector para no desarrollar el TDAH, pero cuando superan las 146 pares de bases nitrogenadas, sí hay un factor de riesgo alto. ¿Listo?
En la depresión y la ansiedad, lo mismo, encontramos genes muy importantes. Aquí les pongo uno, que es el SLC6A4, que es el gen encargado de sintetizar la recaptación de serotonina, ¿sí? Cuando hay un polimorfismo en el riesgo de depresión y de ansiedad es alrededor del 42%. En estudio de gemelos idénticos va del 40 al 70% si uno de los dos tiene depresión y ansiedad, mientras que en gemelos fraternos del 22 al 30%. ¿Listo? También en el trastorno antisocial de personalidad, se ha estudiado mucho, hay muchos genes asociados a la serotonina y a la dopamina, pero también últimamente en el cromosoma X, heredado principalmente de la madre en los hombres y por parte del padre o de la madre en las mujeres, hay un gen que es el gen MAO-A, que se encarga de la síntesis de la monoaminoxidasa tipo A, ¿sí? Que es la que se encarga de eliminar estas monoaminas como la dopamina, o la serotonina, que son monoaminas en particular, neurotransmisores monoamínicos. Entonces, y vemos que en estudios en gemelos tiene una representación estadística muy significativa, ¿sí? Porque esto mientras menor sea, mucho más nos está hablando de su capacidad, menor a 0.05. ¿Listo? ¿Sí? Aquí vemos en la esquizofrenia cromosomas como el 15, el 16 y el 22, ¿sí? Algunos de esos genes en la posición 11.2 en el 15, 11.2 en el 16 y 11.2 en el brazo Q del cromosoma 22, ¿sí? También encontramos riesgo suicida. Hoy sabemos que efectivamente el riesgo suicida tiene un componente importante dentro de la genética, tiene un componente importante dentro del riesgo de suicidio. Especialmente se ha encontrado un gen en el cromosoma 11, ¿sí? Porque este gen se encarga de la regulación de diferentes funciones metabólicas y cerebrales, sobre todo en el control inhibitorio de la corteza orbitofrontal, de la regulación de pensamientos negativos y pensamientos catastróficos. Entonces, en las escalas que se han evaluado riesgo suicida versus la prevalencia de este gen, se ha encontrado una gran relevancia estadística. También hay otros genes, el SP11-0, el SUCLA2 o el PH1B, ¿sí? También han mostrado gran importancia en esto. ¿Listo? ¿Qué es la epigenética entonces, muchachos? Ya hablamos un poquito de elementos genéticos, ya como para ir terminando hablemos un poquito de genética. Aquí vemos que la genética se basa en 3 principios básicos, que son la metilación, la acetilación y la fosfolipidación, ¿sí? La fosforilación. Estos 3 elementos en particular juegan un papel muy importante, y es que hasta hace más o menos 20 años, 30 años, se consideraba que los genes eran, si el gen se transcribía sin ningún problema. Pero hoy sabemos que hay algunos compuestos químicos, por ejemplo el CH3, que es un grupo metilo, que ese grupo metilo se pega a diferentes histonas, que es de donde se enrolla el ADN en nuestras células, y eso hace que un gen se pueda codificar o no. Normalmente la metilación de ese ADN hace que ese gen se apague. Entonces, lo que encontramos es que hay factores ambientales, que son factores epigenéticos, que van a interferir en la codificación de ciertos genes. Lo vemos, por ejemplo, hay estudios muy grandes que se han hecho sobre el sometimiento de niños muy pequeños a aislamiento social. Ese aislamiento social juega como un factor ambiental para apagar algunos genes que son protectores frente a enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, niños que sufrieron aislamiento social está asociado a metilación de su ADN y también a enfermedades cardiovasculares en la adultez. Y con eso es que podemos empezar a entender cómo el medio ambiente también puede apagar o prender algunos genes. Y eso es el estudio de la epigenética. Y eso también tiene una relevancia importantísima para nosotros como psicólogos. Igual que la acetilación. No es un grupo metilo, sino es un grupo acilo que también se pega y normalmente cumple la función de activar algún gen dormido. ¿Listo? Pero eso no es todo. Resulta que nosotros le podemos heredar a nuestros hijos nuestra carga epigenética. Es decir, si yo, por ejemplo, fumé, el fumar puede ser un factor también que activa algunos genes propios del cáncer de pulmón. Puede que mis hijos no fumen, pero ellos llevan ese grupo acilo pegado en el ADN que yo les transmití, que podría
incrementar el riesgo de la aparición de cáncer de pulmón. Entonces, cómo mis hábitos también influyen en la salud de mis hijos, ¿sí? Precisamente por factores epigenéticos en particular. Este estudio es supremamente interesante. ¿Listo? Bueno, entonces ya hice como un resumen en general del concepto de genética, pero como les decía Pipe, esto es una introducción a todo lo que se vería en el diplomado que posiblemente más adelante vamos a lanzar en la universidad sobre la relación entre genética, conducta, psicopatología, cognición y cerebro, ¿sí? Es decir, es profundizar más en esto y cómo lo podemos empezar a estudiar. Nosotros aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, personas que son gemelos idénticos. Podemos empezar a hacer estudios poblacionales también. Hay laboratorios que ya pueden datar algunos genes, ¿sí? En algunas universidades. Entonces, es algo que nosotros podemos integrar grupos de estudio a nivel biológico. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva al final a la conclusión integrativa. Y es que el objetivo de profundizar en los estudios de la genética, la epigenética y las dinámicas poblacionales asociadas a esto, nos remite a que no nos podemos quedar únicamente hablando desde una perspectiva y no involucrarnos en otras ciencias de estudio. Nosotros, por el contrario, debemos empezar a ser más interdisciplinares en las dinámicas de estudio particular de los individuos y del comportamiento. Y un ejemplo muy claro en la ciencia, ¿cuál es? Aquí les pongo un ejemplo claro. Carl Sagan, un gran astrofísico muy importante, resulta que él tuvo dos maestros muy significativos para él, ¿sí? Uno de ellos era Gerald Kuiper y el otro era Harold Urey. Los dos cumplieron un papel muy importante en su vida, ¿sí? Resulta que Urey era un químico muy importante y Kuiper era un astrofísico muy importante. Kuiper se encargó de empezar a estudiar la química de las estrellas, pero Urey pues estuvo siempre en contra de que un astrofísico hablara de química. Fue Carl Sagan, que fue inicialmente estudiante de Urey, después se interesó por la astrofísica y estudió con Kuiper y logró unir estos dos personajes tan importantes en cada una de las ciencias para poder integrar estudios mucho más interdisciplinares que permitieran desarrollar el proyecto o el plan de el programa espacial o el proyecto de la NASA de exploración espacial, ¿sí? Entonces, fue gracias a esa unión interdisciplinar que logramos empezar a comprender y desarrollar proyectos avanzados en la ciencia, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Es indispensable para nosotros empezar a profundizar en ámbitos de la ciencia que hemos tenido relativamente olvidados, como la genética, por ejemplo. Es importante poder profundizar en ellos y comprender su importancia dentro del funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra inteligencia, de las psicopatologías, de la cognición, de los sesgos cognitivos. Cada uno de esos elementos podrían jugar un papel indispensable en los proyectos de investigación futuros para entender realmente muchas más cosas de nuestra mente, de nuestro funcionamiento, pues, y construir una ciencia más integrativa. ¿Listo? Con eso entonces doy por terminada esta pequeña charla introductoria sobre el tema de la ciencia y la genética en la psicología. Es una invitación abierta. Esto forma ciencia basada en el método científico, en la evidencia, y nos permite empezar a construir de verdad formas de investigación y de estudio más completas que nos lleven a resultados todavía más interesantes en la ciencia. ¿Listo? Pedro. Hola, Pipe. Pedro, muchas gracias por tan excelente conferencia. Por aquí hay una pregunta de Valentina Jiménez. Ella dice, ¿qué consecuencias existen cuando el cerebro no produce biotina? Cuando el cerebro no produce biotina, vale, eso es una pregunta compleja. Bueno, pero por ejemplo la biotina actualmente pues se ha estudiado mucho sobre cuáles son los comportamientos o los efectos del consumo de biotina, ¿sí? ¿Qué es en particular lo que se ha encontrado? Es que no hay suficiente evidencia todavía sobre que la biotina sea un elemento importante en la dieta para producir el desarrollo particular de ciertas funciones, sobre todo en el cerebro adulto. Pero sí podría tener consecuencias en el cerebro en desarrollo, ¿sí? Sobre todo en los niños. Entonces, ¿por qué? Porque ayuda a estructurar elementos como, por ejemplo, el factor neurotrófico, que es una proteína muy completa que nos permite dar equilibrio en algunas funciones neuronales. Entonces, pero es fundamental que sea producida por el mismo organismo. Todavía el consumo de biotina particular
falta mucha investigación, obviamente hay muchos productos que le incluyen por algunos resultados que han tenido preliminares, pero faltaría un poquito más de profundización en el tema. ¿Listo? También por aquí preguntan otros síndromes de etiología genética. No, hay muchísimos. Es decir, se ha encontrado que el trastorno bipolar, por ejemplo, si uno tiene un progenitor con trastorno bipolar tipo 1, la probabilidad de uno tener un trastorno bipolar tipo 2 es del 80%, y se ha comprobado esto en estudio con gemelos y se han datado muchos genes. Eso hoy en día lo llamamos como endofenotipos neurocognitivos. Los endofenotipos cognitivos, por ejemplo, es la medición neuropsicológica de ciertas funciones, y esto está asociado al funcionamiento de algunos genes, ¿sí? Hay otra pregunta también. Sí, por aquí Jairan pregunta, ¿podríamos decir entonces que la genética tiene un rol importante con respecto a cómo estructuramos los criterios diagnósticos de los trastornos mentales? ¿Puede, por ejemplo, la genética hacer aportes grandes a los criterios futuros de manuales venideros? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Jairan. Yo creo que más adelante, obviamente, pues los estudios genéticos son muy costosos, pero en la medida en que la biotecnología vaya avanzando, creo que será cada vez más factible empezar a datar y tener más claridad sobre esos genes para poder entender el funcionamiento de algunas patologías. Y eso será un marcador genético o un marcador de patología muy claro, mucho más preciso a veces, en algunas ocasiones, que algunos marcadores clínicos, ¿sí? El síndrome de Down, Cami, podría pasar si, por ejemplo, en el plasma genético que tiene, por ejemplo, el padre o la madre, en los testículos, en los ovarios, existieran algunos gametos con la doble configuración del cromosoma 21. Eso podría ocasionarlo, pero o sea, es factible, pero no siempre se da así. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por aquí tengo dos primos gemelos idénticos y sus novias también son gemelas idénticas. En un caso hipotético, si ambas parejas tienen hijos, serían genéticamente hermanos. Pues vale, es una pregunta muy válida. Muy probablemente tengan una configuración genética bastante similar a la de dos hermanos comunes y corrientes. Es decir, serían primos con una composición genética bastante similar. Claro, claro. ¿Sí? Pedro, Hola. Sergio tiene la manito levantada. Sergio, sí, Sergio, cuéntame. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? No, yo quería hacer como pues un comentario cortico. Claro. Creo que, digamos, a veces la falta de valor que le damos a la genética y a otros elementos que tienen que ver con la constitución biológica es la digamos, la dificultad, perdón, que tenemos de entender ciertas reducciones interteóricas. Es Ajá. decir, de entender cómo la genética es identitaria a la conducta de la cognición. No son cosas distintas. Digamos que en mayor o menor medida los aparatos científicos nos permiten hacer reducciones interteóricas provisionales, temporales, porque la ciencia es temporal, pero que nos permite pues como entender cómo esas reducciones interteóricas se dan. Entonces, pareciera que la genética es un discurso tan ajeno a peinarse por la mañana que no pareciera estar determinado por ello, ¿cierto? Entonces creo que a veces parte de las dificultades que tenemos para acercarnos a esta clase de discurso tiene que ver con la dificultad para entender estas reducciones interteóricas temporales. Eso, digamos, por un lado. Y lo otro es algo que a mí me gusta pensar siempre por ejemplo, con la genética de transmisión y con las dificultades para entender cómo la evolución nos trajo acá en el tiempo que nos trajo, es que nos cuesta dimensionar un poco el tiempo. Y hay tiempo, ¿cierto? Cuando vos decís 3.700 millones de años, creo que nosotros vemos el número, pero ni siquiera a algunos nos puede costar escribirlo, ¿cierto? Hay tiempo para que las cosas tan complejas como las que somos hayan sido constituidos por una historia evolutiva, ¿cierto? Entonces creo que esos dos elementos a veces hacen que nos cueste un poco acercarnos al valor y a la importancia de la genética. Y un último elemento, ya para finalizar, perdón por No te cortarme preocupes. la palabra, es, digamos, de pronto yo invité a algunos de los estudiantes de primer semestre. Sí. Entonces, cuando mostraban los estudios, de pronto a ellos se les complejiza un poquito entender qué significa P, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces,
entonces, digamos, si quieres, lo cuentas o lo cuento, pero creo que es como bueno para que ellos lo comprendan, pues como que los estudios están basados en básicamente correlaciones estadísticas. Eso, perfecto, listo. No, muy buena aclaración, Sergio. Muchas gracias por tus comentarios. Además, estoy completamente de acuerdo. Es que muchas veces la dificultad de comprender las dinámicas de tiempo, cuando hablamos de 3.500 millones de años, sí, uno ve el número, pero pues en realidad nosotros no dimensionamos. La especie humana pues lleva aquí pues aproximadamente como especie aproximadamente 200.000 años, y eso en escalas de existencia del planeta son absolutamente menores, ¿cierto? Y ya si hablamos pues de tiempo cósmico, del Big Bang, de 13.700 millones de años, esa cifra pues es todavía mayor. Bueno, con respecto al P que mencionabas, ¿sí? El P se establece normalmente se establece como un valor de un coeficiente que nos permite dar un valor de confianza estadística, ¿sí? Es decir, un valor de confianza en donde podemos decir que con el 95% de probabilidades, ¿sí? Ya les voy a decir el P equivalente a eso, ¿cuál sería? El 95% de confianza podemos aseverar que hay una relación entre los genes y, por ejemplo, el TDAH o los gemelos. Entonces, como estamos hablando del 95% de confianza, ¿a qué se refiere eso? Cuando hablamos de un P menor a 0.05, si nosotros multiplicamos 0.05 por 100, ¿cuánto nos da? Nos da el 5%, que es lo que quedaría faltando para llegar al 100%. Entonces, cuando hablamos de un P inferior al 0.05, quiere decir que tenemos mucha confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque logramos cumplir esa meta del 95% de confianza para poder hacer la afirmación que hago. ¿Sí es claro de pronto? No sé si de pronto puedes complementar algo tú, Sergio, que dominas mucho ese tema. 0,5 lo utilizamos nosotros en ciencias sociales, pero por ejemplo en genética y en medicina usan 99%, es decir, 0,01. Entonces, ese valor es más importante. Ese es un índice de correlación que se calcula bajo varias pruebas estadísticas y como decía Pedro, entre más chiquito sea el número, el estudio va a decir que es mejor, ¿cierto? Es decir, que tiene menos error, es decir, que es más fácil aceptar la hipótesis que se planteó. Entonces, digamos que eso es bueno que comiencen a verlo desde ya, porque va a ser parte por lo menos de lo que se supone hacer ciencia basada en el modelo estadístico. Exacto, sí, muy buena aclaración. Nosotros en psicología utilizamos la confianza del 95%, en ciencias de la salud, por ejemplo, medicina o en biología utilizan el 99%, que les da, sería entonces valores inferiores al 0.01, ¿sí? De P. Entonces, cuando tenemos esos resultados en un análisis estadístico, nos está dando una confianza supremamente alta frente a la validación de la hipótesis. Porque también se habla de que la validación de la hipótesis nula o de la validación de la hipótesis inicial, entonces ese es el objetivo, validar que efectivamente la hipótesis nula es 0, ¿sí? Pues o es muy baja, entonces si se descarta la hipótesis nula, se comprueba mi hipótesis, ¿sí? Eso pues es un tema muy interesante, pero lo que tú dices, eso lo van a seguir necesitando porque eso lo van a ver en muchos estudios, ¿listo? Entonces, mientras menor el valor de P, más confianza hay frente a los resultados. ¿Listo? Por aquí hay una última pregunta sobre Sí. si la personalidad pasa de generación en generación. La personalidad pasa de generación en generación. Qué pregunta tan compleja, pero bueno, es muy interesante. A ver, puede haber algunos rasgos de personalidad que podrían pasar de generación en generación, es decir, genes asociados a algunos rasgos. Porque la personalidad actualmente, como la entendemos, es una mezcla tanto de factores hereditarios como de factores epigenéticos, pero también de factores ambientales, gracias a la plasticidad de nuestro cerebro y al proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que es una mezcla de un montón de factores, entonces es difícil pensar como que un trastorno de personalidad, por ejemplo, un trastorno narcisista, pueda ser claramente heredado. Es difícil, pero por eso es muy importante que empecemos a datar qué genes tienen una buena correlación con algunas conductas o algunos rasgos de personalidad, ¿sí? Listo. Entonces, como para terminar, una invitación. Prontamente vamos a abrir la posibilidad del diplomado para que estén pendientes pues, de las redes sociales de la universidad y estamos conversando entonces. Listo. Fue un placer tenerlos por acá. Gracias, Sergio, por tu aporte. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Pedro, muy buena.
Sergio, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Pipe, a ti Excelente. muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, muy buena conferencia, muy buenos aportes. Ahí les dejé mi teléfono por si alguien desea mayor información sobre temas de la universidad, charlas, etcétera. 314-645-3164. Me pueden escribir al WhatsApp con todo gusto, Luis Felipe Londoño. Que estén muy bien y feliz tarde. Lo mismo, muchas gracias. Cuídense. Y ahí Pedro también les deja teléfonos, ahí los pusiste también. Sí, sí, Pipe, ahí los puse en la primera diapositiva. Sí, igual va a quedar grabada y la voy a montar para compartirla. ¿Listo? Perfecto. Yo te paso también cuando la montes, me avisas para pasarte lo del Instagram de la universidad y la apuntamos ahí. Listo, perfecto. Listo, Pipe. Listo. Que estés bien, Bueno, Pedro. un abrazo Gracias. muy grande a Excelente. todos. Chao, Un Sergio. abrazo. Cuídate. Chao, Chao, Dani. chao, que estén bien. Cuídense.